Bien, chicos, muy buenos días, bienvenidos a clase. Chicos, bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy tratando de comprender conceptos importantes con respecto a lo que sería lo que es la médula espinal. Pero antes, claramente, vamos a ver un breve repaso con respecto a lo que sería la parte de sustancia gris y sustancia blanca. Pero para poder entender esto, chicos, para poder entender el concepto de médula espinal, para poder entender las estructuras y la función que va a realizar la médula espinal, es interesante saber la estructura y la funcionalidad de la médula espinal. Sabemos que, perdón, de la neurona, perdón, chicos. Sabemos que la neurona va a estar conformado por dos partes, ¿sí? Principales. Fíjense acá, está conformado por el soma neuronal, ¿sí? El cual tiene lo que es el cuerpo de la neurona. ¿Está bien, chicos? Tenemos el cuerpo de la neurona, tenemos el núcleo, ¿sí? Y las dendritas. Esto conformaría el soma neuronal, ¿sí, chicos? Entonces, repito nuevamente, lo que sería el cuerpo de la neurona, el cuerpo, lo que es el núcleo, las dendritas, eso conformaría todo el soma neuronal. Claramente, también la neurona va a tener la prolongación neuronal, el cual es el axón, ¿sí? El axón recubierto por la vaina de mielina, ¿sí, chicos? Tenemos la prolongación neuronal, que es el axón, básicamente el cable por donde va a viajar la información tanto sensitiva como motora, ¿sí? Ahí tenemos el axón recubierto por la vaina de mielina, ¿sí, chicos? Recubiertos por la vaina de mielina, ¿sí? Recuerden, chicos, que la vaina de mielina cumple una función importante dentro de lo que es el sistema nervioso eh, para que pueda viajar la información claramente de forma saltatoria, ¿sí? Para que la información vaya, está bien, más rápido y claramente para que los axones de las distintos, o perdón, digamos, las prolongaciones no tomen contacto, chicos, ¿sí? Porque recuerden que el axón es una estructura polarizada, tiene cargas eléctricas. Entonces, claramente, al ser como una especie de cable, debería claramente aislarse. En este caso, la vaina de mielina cumple esa función. Sirve de aislante, ¿sí? Sirve para aislar justamente el axón de las distintas estructuras. Entonces, recordar, chicos, que entonces la neurona está formado por dos partes, por el soma neuronal, ¿sí? Por el soma neuronal que claramente está conformado por el cuerpo de la neurona, el núcleo y las dendritas, ¿sí, chicos? Y la segunda parte es la prolongación neuronal, en la cual va a tener el axón recubierto por la vaina de mielina. Ahora, cuando hablamos de la sustancia gris, siempre que hablemos de la sustancia gris, vamos a hablar del conjunto de somas neuronales, chicos. O sea, por ejemplo, ven acá, chicos, en esta imagen, miren, fíjense acá en esta imagen, chicos. Ven, chicos, esto es un corte de cerebro, ¿sí? Esto es un corte coronal, esto es un corte coronal de cerebro, ¿sí? Fíjense que tenemos en la corteza, vamos a tener sustancia gris, ¿sí? En la corteza cerebral tenemos sustancia gris y en la parte central tenemos sustancia blanca, claramente con núcleos de sustancia gris. Ahora la pregunta es, profe, ¿y cómo está formado la sustancia gris? La sustancia gris, chicas y chicos, está conformado por los somas neuronales. Por todos los somas neuronales está conformado la sustancia gris. ¿Sí, chicos? O sea, en la sustancia gris es el lugar
donde vamos a procesar la información. Vamos a procesarla, vamos a almacenarla, ¿sí? Vamos a generar una respuesta motora, ¿se entiende? O sea, la sustancia gris, chicas y chicos, la sustancia gris de las estructuras del sistema nervioso a mí me permite básicamente poder realizar las sinapsis. ¿Se entiende? En la sustancia gris del sistema nervioso vamos a realizar las distintas sinapsis, o sea, los distintos procesamientos, las comunicaciones entre neuronas. Para eso me sirve la sustancia gris, chicas y chicos, conformado claramente por los somas neuronales. ¿Sí? Y tenemos la sustancia blanca. Fíjense acá, chicos, ¿sí? Esta estructura es una parte más blanca y claramente va a estar conformado por los axones, o sea, por las prolongaciones neuronales, conformado por básicamente, digamos, el axón recubierto por la vaina de mielina. ¿Sí, chicos? Chicos, les hago una pregunta, a ver si me lo responden allí en el chat. Chicos, ¿se acuerdan acerca del concepto del sistema nervioso somático? ¿Qué significa la palabra somático? ¿Qué dirían ustedes? La palabra somático. Perfecto, genial. Voluntario y consciente, perfecto Mayara, perfecto Jessica. O sea, básicamente cuando hablamos de la palabra somático, estoy hablando de la palabra que es consciente, que es voluntario, ¿sí? Y si hablamos de la palabra autónomo, ¿de qué estamos hablando? Si yo hablo del sistema nervioso autónomo, ¿de qué estaríamos hablando, chicos? Involuntario e inconsciente. Perfecto, Mayara. O sea, chicos, dentro de la sustancia gris, ¿sí? Dentro de la sustancia gris, ¿está bien? Vamos a tener núcleos, ¿sí? Porque recuerden, chicos, que la sustancia gris, ¿sí? La sustancia gris representa los centros nerviosos. La sustancia gris es el lugar donde se realizan las sinapsis, ¿sí? La sustancia gris en el sistema nervioso forma núcleos, chicas y chicos. Va a formar núcleos. Claramente vamos a tener núcleos que son somáticos, voluntarios, y núcleos autónomos, involuntarios. ¿Está bien, chicos? O sea, repito, en el sistema nervioso específicamente central, ¿sí? La sustancia gris que está conformado por los somas neuronales, ¿sí? La sustancia gris, la cual representa los centros nerviosos, ¿está bien? Claramente tenemos núcleos somáticos y núcleos autónomos, ¿se entiende? Núcleos, por ejemplo, que me van a generar el movimiento voluntario, ya sea mover la mano, mover los pies, ¿sí? O sea, digamos, núcleos que van a ser conscientes, núcleos también que me van a generar la contracción cardíaca, por ejemplo, núcleos autónomos, núcleos que me generan el movimiento de la pupila, ¿sí? Núcleos que me generan, por ejemplo, el movimiento peristáltico, el peristaltismo, ¿se entiende? Músculo perdón, núcleos que me va a generar, ¿no? Núcleos que me va a generar el funcionamiento respiratorio. O sea, chicos, nosotros dentro de los somas neuronales o ese conjunto de somas neuronales que conforma la sustancia gris, básicamente me va a permitir procesar información, generar información, almacenar información. Sí, chicos, para eso me sirve la sustancia gris. En cambio, la sustancia blanca a mí me permite llevar la información,
me permite conectar neuronas. La sustancia blanca que yo veo acá, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá, chicos, miren, esto es un corte horizontal de cerebro, ¿sí? Fíjense que en la corteza cerebral vemos sustancia gris y en la parte central del cerebro vemos sustancia blanca, que es por donde viaja la información, chicas y chicos, ¿sí? En la sustancia blanca viaja la información, representa las, las vías de conducción, representa las vías de conducción, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Luis Fernando me pregunta, me dice, profe, el movimiento al respirar sería a veces somático y mayormente autónomo. Muy buena pregunta, Luis Fernando. Lo somático, por ejemplo, sería, por ejemplo, el tema del músculo esquelético. ¿Se entiende? Recordar que el músculo, por ejemplo, el nervio, o perdón, lo que es el sistema nervioso somático, inerva al músculo esquelético. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de ese concepto de que lo somático inerva lo voluntario? Ahora, en el caso del funcionamiento, por ejemplo, de la tráquea, de los bronquios, el funcionamiento de la elasticidad del pulmón, eso sería autónomo, ¿sí? O sea, es muy buena tu pregunta, Luis, ¿por qué? Porque no es que significa que a veces es somático y a veces autónomo, no, no, no. O sea, hay dos mecanismos que actúan en conjunto, ¿se entiende? Hay dos mecanismos que actúan en conjunto, uno voluntariamente y otro involuntariamente, que en este caso lo visceral es involuntario. Uno no puede regular lo visceral, ¿se entiende? Lo visceral se regula, digamos, el movimiento es autónomo, es solo, por decir así. En cambio, siempre que hablemos de músculo esquelético, eso es somático, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, chicos. Fíjense lo siguiente. Entonces, significa, chicos, que la médula espinal, ¿sí? La médula espinal que representa, digamos, parte de lo que es el sistema nervioso central. Recordad, chicos, que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central, es una estructura alargada que se encuentra dentro de la columna vertebral. ¿Sí, chicos? Dentro de la columna vertebral. Chicos, ¿alguien sabe cuántas vértebras tenemos en la columna vertebral? ¿Cuántas vértebras vamos a tener en la columna vertebral, chicos? De 33 a 34, perfecto, Mayara, perfecto, Renan, sí, aproximadamente entre 33 a 34 vértebras, ¿verdad? Vamos a tener 5 vértebras, o perdón, 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, ¿sí? 5 sacras, ¿está bien? Entonces, chicos, fíjense acá lo siguiente. Fíjense acá, vamos a tener nuestra médula espinal, ¿sí? Acá tenemos la médula espinal en la cual básicamente básicamente se ubica dentro de la columna vertebral, ¿sí, chicos? Claramente recubierto por las meninges, recubierto por las meninges, ¿sí? ¿Sí? Fíjense entonces que claramente la columna vertebral, entonces, ¿sí? La columna vertebral va a estar dentro, o perdón, la columna vertebral va a estar, digamos, va a almacenar a la médula espinal, ¿sí? Fíjense que la médula espinal mide aproximadamente 45 centímetros, es muy cortita, ¿sí, chicos? Ahora, vamos a hablar, chicos, acerca de las configuraciones de la
de la médula espinal. Con respecto a las configuraciones, chicos, fíjense, vamos a tener lo siguiente. O sea, vamos a tener primero la configuración externa de la médula. Vamos a tener una raíz que es anterior o una raíz motora y tenemos una raíz posterior que es una raíz sensitiva. ¿Sí, chicos? Raíz anterior o raíz motora, raíz posterior o raíz sensitiva. En la raíz anterior, chicos, raíz anterior de médula espinal, raíz anterior de médula espinal, fíjense que por allí sale, chicos, la información para generar los movimientos. ¿Sí, chicos? O sea, siempre que hablemos de la raíz anterior, por allí sale la información para generar movimientos en la raíz anterior. En cambio, en la raíz posterior de médula, ¿sí? Va a ser una raíz sensitiva, ¿sí, chicos? O sea, todo lo sensorial, chicos, todo lo que yo pueda captar, temperatura, tacto y dolor, va a ingresar por la raíz posterior de médula. En cambio, cuando yo quiera ejercer un movimiento, la información sale por la raíz anterior de médula. Chicos, la unión de la raíz anterior y la raíz posterior me va a formar lo que se llamaría el nervio raquídeo. ¿Sí, chicos? Acá tenemos el nervio raquídeo, chicos. Chicos, el nervio raquídeo es muy cortito, chicos. El nervio medular, los nervios espinales, ¿sí? Es muy cortito, chicos, mide 3 centímetros. Es muy cortito. Ahora, esos nervios raquídeos, y eso lo hemos hablado en locomotor, los nervios raquídeos, chicas y chicos, se va a dividir en una rama que es anterior y una que va a ser posterior. Bueno, acá tenemos una parte posterior. Sí, vamos a ponerlo por acá así, para tener la idea. Ramas anteriores y ramas posteriores. Chicos, la pregunta es, estas ramas anteriores de los nervios raquídeos, en la médula espinal, chicos, ¿qué conformaban? Las ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Qué me pueden decir ustedes? Formaban los plexos, perfecto, Luis Fernando, perfecto, Joana, formaban los plexos, claro, sí, chicos, formaban los plexos, perfecto, Jessica, genial. O sea, chicos, por ejemplo, si yo tomo la información del tacto, ¿sí? Si yo tomo la información del tacto, el tacto, chicos, ¿quién lo va a captar? ¿Qué estructura captaba la información sensitiva, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué información o qué estructura captaba la información sensitiva? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué estructura tenía la capacidad de poder captar la información sensitiva? Los receptores, perfecto, perfecto. Los receptores, ¿sí? Receptores, perfecto Mateus, perfecto Mayara. Los receptores tenían la capacidad de poder captar un estímulo, ¿sí, chicos? Los receptores tenían la capacidad, la característica de poder captar un estímulo. Vamos a poner acá un receptor. Receptores tenían la característica de poder captar un estímulo, ¿verdad? Sí, chicos, ahí lo vamos a escribir. Entonces, chicos, la información, una vez que es captada por un receptor,
ya sea tacto, temperatura, dolor, ¿sí, chicos? La información va a transcurrir, va a llevarse, ¿sí? La información va por el nervio periférico, ¿sí? Va a ir por el nervio periférico, ¿sí? Va a ingresar a la médula espinal, fíjense ahí, por el nervio periférico, va a ingresar, chicos, la pregunta es, ¿la información ingresa por la raíz anterior o la raíz posterior? ¿Qué dirían ustedes? Perfecto, raíz posterior, genial. O sea, luego que es la información, luego que es captado por un receptor, transcurre por el nervio raquídeo, va a ingresar por la raíz posterior de médula, va a ingresar por la raíz posterior de médula. La pregunta es, chicos, ¿y por qué ingresa por la raíz posterior de médula? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué ingresaría la información por la raíz posterior de médula? ¿Qué tiene la raíz posterior para que justamente pase la información por allí? Porque es sensitivo, perfecto. Sí, la raíz posterior de médula es una raíz sensitiva. Chicos, y en la raíz posterior de médula, fíjense lo que tenemos acá, chicos, un ganglio. ¿Sí? En la raíz posterior de médula tenemos un ganglio, chicos. En ese ganglio que tenemos acá, ese ganglio, ¿sí? Este ganglio que yo tengo acá, ¿está bien, chicos? Este ganglio es un ganglio que está formado por cuerpos neuronales, por somas neuronales, chicos, ¿sí? Este ganglio está conformado por somas neuronales. No es, a ver, chicos, no quiero que confundan este ganglio espinal con un ganglio, digamos, un ganglio que es linfático. No, no, no. Es un ganglio, ¿sí? Normalmente a veces a los núcleos del sistema nervioso también se le llaman ganglios. O sea, núcleo es lo mismo que ganglio, ¿sí? Entonces, en este ganglio, anexo a la raíz posterior, ¿está bien, chicos? Lo voy a escribir acá, chicos, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Ganglio, ganglio, anexo a la raíz posterior, ganglio anexo a la raíz posterior, vamos a tener un conjunto de somas neuronales. Vamos a tener somas neuronales, chicas y chicos. ¿Sí? O sea, quiere decir que la primera neurona donde vamos a procesar la información, ¿sí, chicos? La primera sinapsis se encuentra en el ganglio raquídeo, ¿sí? Perdón, en el ganglio anexo a la raíz posterior. ¿Está bien, chicos? O sea, ¿cómo empezaríamos el camino de una información sensitiva? Primero el receptor. El receptor capta el estímulo. El receptor capta el estímulo. Transcurre por el nervio periférico, ¿sí? Nervio periférico, nervio raquídeo, ¿sí, chicos? Nervio periférico, ingresando por la raíz posterior de médula, ingresa la información por la raíz posterior de médula, que es una raíz sensitiva. En la raíz posterior de médula es una raíz sensitiva, chicas y chicos, teniendo su primera sinapsis, su primera neurona, su primer procesamiento en el ganglio anexo a la raíz posterior. Ganglio anexo a la raíz posterior. Allí tenemos la primera sinapsis, la primera neurona. ¿Sí, chicos? Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere consultar algo? Cualquier duda, chicos, pueden escribir en el chat. ¿Sí, chicos? Todas las dudas que tengan, pueden escribirlas. Entonces, chicos, quiere decir que la configuración externa de médula va a estar conformado por la raíz anterior, raíz posterior, ¿sí? Tenemos el ganglio raquídeo, el ganglio anexo a la raíz posterior, donde tenemos toda la primera sinapsis,
¿sí? Siempre que hablemos, primera sinapsis es el primer procesamiento en el ganglio anexo a la raíz dorsal o raíz posterior. Bien, fíjense chicos que la médula espinal en su parte anterior, ¿sí? En su parte anterior, fíjense acá chicos, tenemos el surco medio anterior, surco medio anterior, surco medio anterior, tenemos el surco medio posterior, surco medio anterior, surco medio posterior, tenemos los surcos anteriores laterales, ¿está bien? Jessica me pregunta, me dice, en cambio la raíz anterior, que es motora, no tiene esa interrupción del ganglio. Perfecto, Jessica, muy buena pregunta. No, en la raíz anterior no tenemos un ganglio que sea motor. ¿Se entiende, Jessica? No tenemos. O sea, cuando la información sale directamente ya de médula, ¿sí? Cuando la información sale de médula, sale por la raíz anterior y luego el nervio y luego va el efector. ¿Se entiende, Jessica? Pero en el camino no tenemos un ganglio. Si hablamos de sinapsis, va a ocurrir dentro de la médula. ¿Se entiende, Jessica? En cambio, fíjate que en una información sensitiva, la primera sinapsis lo tenemos en el ganglio, digamos, en una información sensitiva, en la raíz posterior. En cambio, en la raíz anterior no. O sea, digamos, la primera sinapsis o la segunda sinapsis lo vamos a tener dentro del sistema nervioso, dentro de lo que sería o cerebro o médula espinal. ¿Se entiende, Jessica? ¿Sí? Entonces, chicos, importante saber que tenemos surco medio anterior, surco medio anterior, surco medio posterior, y tenemos los surcos anteriores laterales, ¿no? Sí, chicos, o surcos ventrolaterales también. Y también tenemos los dorsolaterales, ¿sí, chicos? Por donde claramente van a salir las raíces. Ahora, chicos, algo importante también que debemos saber, que dentro o la configuración interna, vamos a hablar un poquito acerca de la configuración interna de médula espinal. Fíjense acá, chicos. La configuración interna, chicos, de médula, tenemos que la parte central de médula, ¿sí? La parte central de médula espinal es sustancia gris. Sí, chicos, es sustancia gris. ¿Está bien? La sustancia gris de médula, ¿sí? Es central y va a formar astas. Vamos a tener astas. Un asta que es anterior, un asta que sería posterior. O sea, acá tendríamos, chicos, fíjense, un asta anterior, un asta lateral y un asta posterior. ¿Sí, chicos? O sea, la sustancia gris de médula, ¿sí? Es central y forma astas. La palabra astas, chicos, es como una especie es sinónimo de porción. Es como decir porción anterior, porción lateral y una porción posterior. Pero en neuroanatomía claramente se les llama astas, ¿sí? Un asta anterior, un asta lateral y un asta posterior. ¿Sí, chicos? ¿Está bien? Edel me pregunta, me dice, profe, dice, los ganglios serían como los núcleos del sistema nervioso central, en su contenido predominan los somas neuronales, ¿es así? Claro, tal cual, Edel, ¿sí? O sea, los ganglios, ¿sí? Los ganglios está conformado por los somas neuronales, ¿sí? Digamos, es un conjunto de núcleos que a mí me permiten procesar información. ¿Se entiende, Edel? Lo mismo, por ejemplo, a nivel cerebral. A nivel cerebral, por ejemplo, los núcleos del cerebro se le llaman ganglios de la base. Ganglios de la base. O sea, digamos, los ganglios están conformados por esos somas neuronales, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Chicos, recordar que la sustancia gris de médula espinal, entonces, está formado astas, forma astas. Chicos, en el asta anterior, ¿sí? Vamos a tener neuronas motoras, somáticas, ¿sí? Neuronas motoras somáticas, ¿está bien? Neuronas motoras somáticas. En el asta lateral vamos a tener neuronas motoras autónomas, ¿sí? Neuronas motoras autónomas. Esto sería en el asta lateral. O sea, chicos, en el asta anterior y asta lateral vamos a tener siempre neuronas motoras, siempre. O sea, núcleos motores, siempre. Solo que en el asta anterior las neuronas van a ser somáticas y en el asta lateral van a ser autónomas. Ahora, y tenemos la parte de lo que es el asta posterior, que es puramente sensitivo. O sea, quiere decir que toda información sensitiva va a realizar una sinapsis en el asta posterior de médula. Asta posterior de médula. O sea, ejemplo, la información del tacto, la primera neurona es en el ganglio. La primera neurona es en el ganglio raquídeo. La primera neurona. La segunda neurona es en el asta posterior de médula espinal. Asta posterior de médula. ¿Sí, chicos? Asta posterior de médula espinal. ¿Está bien? O sea, toda información sensitiva, su primera sinapsis es en el ganglio anexo a la raíz posterior. Ganglio anexo a la raíz posterior. Y la segunda sinapsis en el asta posterior de médula espinal. Asta posterior de médula, porque ahí tenemos neuronas sensitivas. ¿Sí, chicos? La segunda sinapsis es en el asta posterior de médula espinal. Eso sería como un recorrido de una vía sensitiva, chicos. Primero un receptor,